Muy buenas noches, bueno, muy buenos días, perdón. Buenas tardes, buenas noches también, dependiendo del horario que están sintonizando este video. Un gusto estar para mí con ustedes y vamos a explicar cómo generar un, un conjunto de elementos muy importantes que nos permiten operativizar la investigación, que se llaman los indicadores. ¿Se puede ver el marcador amarillo? Sí, Sí, Gunnar. Gunnar. Genial, gracias. Partamos de qué significarían los indicadores. Damos a conocer que hemos tenido variables. Las variables son elementos de un objeto de estudio que, como dice su nombre, pueden variar. Y si varían, pues varían en estados, a los cuales se llaman dimensiones o categorías. El ejemplo clásico que hemos llegado a tener, hablando de hoy, que es un día un poco está nublado, da la impresión que va a llover, por lo menos eso dicen algunas páginas de pronóstico del clima, donde al parecer van a haber chubascos aislados el día de hoy. El clima, dentro del clima existe justamente una definición que, de acuerdo a Deloitte, que establece que el clima se refiere a la temperatura ambiental medida en escalas de grados Celsius o centígrados. Utilizo a este autor. La temperatura ambiental influye en el clima. Claro que también influye la precipitación pluvial y también los vientos, ¿no? Pero acá este autor sobre todo habla de la temperatura ambiental. Ok. En esta temperatura podemos encontrar tres, tres categorías o dimensiones. La primera categoría es frío. Y nos referimos hoy a este frío, ¿no? Jack Nicholson. Frío. Bueno, Cochabamba no está así tampoco, ¿no? Lo que están viendo ustedes es que, claro, hay regiones en las cuales hace tanto, pero tanto frío, que eh, el agua de la lluvia, que cuando se congela se vuelve granizo, por el frío, el hielo revienta y se vuelve nieve. Es decir, que en un lugar donde hay nieve, es que el frío es bastante. Existe mucha ausencia de calor, ¿sí? Entonces, mi gran pregunta, ¿a partir de qué grado, a partir de qué grado centígrados o Celsius, porque acá en Bolivia manejamos eso, a los norteamericanos, los estadounidenses, para ser más precisos, y los ingleses manejan otras escalas, pero acá nosotros manejamos la escala Celsius o centígrados, ¿no? Pregunta, ¿a partir de qué, eh, de qué medida, ¿sí? A partir de los cuántos grados nosotros en Cochabamba catalogamos como frío? O para dejarme entender, cuando acá estamos justamente generando, bueno, estamos en un clima y llamamos frío, pues la temperatura la llegamos a medir. Obviamente que frío en Bolivia ha habido regiones que han llegado hasta menos 40, menos 40 grados. A ver, históricamente, ¿cuál es la región en la que, bueno, ha sido la más fría en Bolivia? Región más fría de Bolivia en la historia. Vamos a preguntar a Google. Ujú, ujú. Si no estoy mal, Gunnar, buen día, es Buen día. Potosí.
Eso es seguro. Sí. A ver, día del clima más frío en Bolivia. Charaña igual creo que es súper frío, ¿no? Creo que es la más fría. Sí, se han registrado temperaturas. Sin embargo, bueno, no sé a qué páginas hemos podido ingresar. Eh, fecha del registro, fecha, día más frío en la historia de Bolivia. Ah, sí, Araña se han registrado temperaturas más bajas. Ujú. Y también en la región de Potosí. A ver, más bajas, mejor vehículo para hacer uso ya. Clima, ¿cuáles son los meses de invierno? Bueno, había un registro que me señalaba que la cantidad de grados, o sea, el lugar donde hizo más frío en toda la historia de Bolivia registrada, era en Uyuni, menos 40 grados centígrados. Y bueno, también Charaña se caracteriza, ¿no? El punto fronterizo entre Bolivia y Chile se caracteriza también por ser muy, pero muy frío, ¿no? Pero sí, Uyuni está en Potosí, obviamente, en esos lugares hace muchísimo frío. Pero a ver, hablemos de nosotros. A partir cuando el termómetro marque una determinada medida, ya, imaginemos, a ver, termómetro. Ok, aquí está el termómetro ambiental, grados Celsius. Aquí vemos, en esta imagen, que son 0 grados Celsius. Qué raro, porque en 0 grados Celsius el agua se congela. No, el agua se congela, no, no se vuelve a granizo y explota para transformarse en nieve. Bueno, qué raro. Un ejemplo simplemente ilustrativo. Considerando la escala de grados Celsius, díganme ustedes a partir de qué grado se puede decir para abajo, ¿no? A partir de qué grado hacia abajo se puede decir que está haciendo frío. ¿Se ha entendido la pregunta? ¿A partir de qué grado? Buen día, Gunnar. Buenos días. ¿Se, se podría decir que de los 10 grados para abajo? 10 grados para abajo. Frío. En Cochabamba, ¿no? ¿Ya? Sí, en Costa- Ok. Aquí, bueno, aquí, aquí se ha utilizado un reporte que dice menor a 20 grados, pero se puede también decir menor a 10 grados. A ver, 10 grados es frío. Sí, bueno, aquí dice 20 grados, pero se puede justamente utilizar, de acuerdo a la experiencia, 10 grados. Esto que están viendo ustedes acá son los límites que se otorga de cada dimensión a cada dimensión, desde este lugar hasta este lugar. Los indicadores son elementos visibles en la realidad. El nombre indicadores señala específicamente una visibilidad en la realidad. Por tanto, aquí no se refleja como algo abstracto, como algo que necesita ser definido, no, sino que ya está definido por sí mismo porque se puede ver, porque se puede identificar en la realidad. Un indicador es algo que existe y no necesita ser definido porque sencillamente se lo percibe. Ya, por ejemplo, acá, cuando sea menor a 10 grados centígrados, o según esta escala 20, el clima puede ser calificado, con la temperatura puede ser calificada como frío.
¿ya? Pasados esos grados, pues tendremos un clima templado. Un hermoso clima templado. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, qué belleza! Ajá. Bueno, vamos a no buscar lo más parecido a Cochabamba. ¿Qué puede ser esto? Un clima con una temperatura templada. Díganme ustedes. Bueno, aquí según esta escala empezaría en 20 grados. Aunque alguno me dijo 10 grados. Bueno, puedo mantener. Bueno, por razón del ejemplo lo voy a mantener en 20, ¿ya? Pero, ¿hasta qué grado en el termómetro sería templado? ¿Hola? Unos 15, una. 15 grados, ¿estás seguro? Desde 20 grados centígrados tiene que ser 21, 22, 23. O sea, ya te Ajá. entendí. ¿Hasta Un cuánto? 25, yo diría, 25 grados, Ya, 25 grados. porque más ya sería Ya sería calor. cálido, ¿verdad? Sí, sí. Ya, de 20 a 25 grados. Vamos a ver aquí. Le han puesto de 20 a 28 grados. Ok, ya. Eh, aquí con los indicadores nos vamos a poner de acuerdo. Nos vamos a poner de acuerdo. Ay, perdón por esta letra. Esta S que ha sido muy fea. Ok, nos ponemos de acuerdo respecto a las medidas. Las medidas. Para no estar justamente dubitando en este cuadro de operacionalización, cuando vamos a medir algo, pues nos vamos a poner de acuerdo en los límites, cuándo es frío, cuándo es templado y cuándo es cálido. Eso puede variar según los autores o según la región. O al final, el investigador, nosotros, podemos concordar en una medida de manera concreta que establezca cuándo va a ser un clima frío, templado o cálido. Considerando esta lógica, cuando vayamos a, por ejemplo, hacer una investigación, vamos a medir el clima. Entonces, clima de Cochabamba hoy, ahora, en esta hora. Acá, a las 9 de la mañana, 8:45, 9 de la mañana, el clima va a temperatura, ¿qué es esto? 19, 23, a ver, vamos a ver algo más. Cada hora, según esto ya debe estar lloviendo. A las 9 va a haber chubascos. Y va a haber una temperatura de 17 grados centígrados a las 9. O sea, en 15 minutos más. Ah, y a las 10 también. Bueno, en Cochabamba creo que muy poco llueve por toda la ciudad. A veces llueve por zonas, ¿no? Según esto, acá en Cochabamba a las 17 horas, bueno, a las 9 horas, mejor dicho, va a haber un 17 grados centígrados y elementos de chubascos, ¿no? Entonces, 17 grados centígrados. Según esta escala de acá, no, es frío. Según esta escala, la escala que se tiene aquí en Celsius, conforme a estas medidas, corresponderá a frío, ¿ya? Entonces los indicadores, como podemos verlos en la realidad, son elementos
que nos permiten distinguir qué dimensión de las que puede existir. 3 dimensiones. Recuerden que las dimensiones son estados en los que varían las variables. Y en función a esto, pues se determina la actividad. Pero alguien me dirá, a ver, Gunnar, nos estás hablando de investigación, pero que no la vamos a hacer nosotros, porque un comunicólogo no va a medir la temperatura. Los indicadores están representados en la cantidad de grados Celsius o centígrados, aquí por si acaso, informados o observados. Esa es la escala, aquello que se puede ver o medir. Con los indicadores se pueden medir las categorías o dimensiones y se puede determinar a partir de las categorías qué variable corresponde, el comportamiento de las mismas. Reitero, pero alguno de ustedes me dirá, ¿acaso vamos a ser ingenieros ambientales? ¿Vamos a trabajar con el clima? Claro, vamos a ir a una variable más comunicacional. Por ejemplo, nivel de audiencia. Nivel de audiencia. De acuerdo a la definición que va a dar lectura Anaí Bet Ríos, Anaí Bet, ¡ay, caramba! Sí, está haciendo frío. Anaí Bet, hola, está haciendo tanto frío que Anaí Bet ha tenido el micrófono resfriado. Bueno, ni modo. Gracias, Anaí Bet. Camila Rosario. Camila. No me digas que también tiene... Oh, no me digas que también está con el micrófono apagado. ¡Qué mala onda, compañeras! ¿Cómo podemos interactuar con ustedes? Dana, Allison. Dana. ¿Tu micro no funciona? Creo que no. ¿Me escuchan? Hola. Te escucho muy bajo. ¿Le escuchan ustedes, amigos? Te escucho muy bajo, querida Dana. Qué macana. A ver, imagínense que estamos en un aula. Imagínense que ustedes no pueden hablar. Así es cuando no están con micrófono. Y encima, todavía, digamos, no pueden hablar, pero pueden expresarse, porque los veo. Pero ni han encendido ustedes la cámara. ¿Cómo puedo interactuar con ustedes? Gabriela Merino. Gunnar, buenos días. Muy buenos días, querida Gaby. Qué gusto escucharte. Igualmente, Gunnar. ¿Puedes dar lectura, por favor, a la definición conceptual del nivel de audiencia? Nivel conceptual. Estoy. Porcentaje de televidentes, radioescuchas o lectores que consumen un programa de sección o de un periódico. Contraine. Gracias. El autor se llama o apellida Cochrane y él ha definido al nivel de audiencia como el porcentaje de televidentes, radioescuchas o lectores que consumen un programa o sección de un periódico. Claro, el nombre de audiencia proviene de audio, se refiere específicamente a radio, pero para no utilizar otros nombres como teleaudiencia o lectores, se ha generalizado, de acuerdo a esta definición, también incluyendo a televisión y la radio. Y alguien me dirá, pero a ver, Gunnar, vos estás en el siglo pasado, ya aquí todos nos informamos con Internet, aquí debería estar Internet. Pero ¿quién te ha dicho que Internet es un medio diferente a la televisión, a la radio o al periódico? Si yo hago doble clic acá, perdón, si hago www.lostiempos.com, ¿ya? Y voy a leer el periódico. Voy a leer el periódico que se ha publicado. Y voy a leer que Wilstermann ha caído ante Sao Paulo y queda fuera de la Sudamericana. Era obvio. Bueno, ¿qué se podía esperar?
el equipo está mal, como todos los equipos bolivianos. Todos los equipos bolivianos están mal. Junior elimina a Oriente tras goleada. Ya ve, todos los equipos bolivianos están mal. ¿Y por qué? Bueno, yo le llamo porque hacer dirigencia deportiva no es lo mismo que hacer gestión. En nuestro país necesitamos gestión, no personas que crean saber y hacer las cosas simplemente por intuición, sino que tienen que tener un plan. Y nunca han tenido ningún plan, lamentablemente. Pero bueno, aquí estoy viendo un periódico. Pero claro, alguno me dirá, pero Gunnar, te equivocas, porque no es la misma extensión del periódico. Claro que sí, pero es un periódico adaptado a la web, que se puede decir que específicamente es el mismo periódico, pero solamente adaptado, pero parte del mismo. Alguien me dirá, pero a ver, Gunnar, que la televisión, pero yo puedo entrar a Facebook y puedo ver, no sé, lo que están viendo, o sea, lo que se puede ver. Bolivisión TV no hay. La televisión en vivo, aquí. Ok. También podemos ver la televisión en internet, claro que sí. Un ratito, por favor. Gracias por esperar. Muy bien. Como ustedes pueden ver, bueno, valga la redundancia, encontrar la televisión en redes o en internet. Entonces, internet no es un medio diferente. Y también, obviamente, radio, ¿no? A ver, para poner este punto. Radio San Simón. Ahí está. Radio San Simón, y se puede escuchar a Radio San Simón en vivo. Vamos a ver qué estamos... Ay, Dios santo, pero bueno. Es música de otra generación. Por si acaso ha habido un cambio en el horario. Los días jueves salimos ahora con Conciencia desde las 11 de la mañana hasta las 12. De 11 a 12 de la mañana. Por Radio San Simón, el programa Conciencia, que es parte de esta asignatura, ¿no? Como ustedes están viendo, acá en internet se puede trabajar con los diversos medios de comunicación. Por tanto, no es un cuarto medio, sino es un medio que engloba al resto, ¿ya? Por esa razón, cuando hablamos de nivel de audiencia, nos referimos específicamente al nivel de televidentes, radioescuchas, lectores, que también pueden ser internautas como tal. Entonces, cuando hablamos de nivel de audiencia, estamos hablando de medir. Y tenemos que poner categorías o dimensiones. ¿Cuáles son estas categorías o dimensiones? Por favor, Isaac Quesada. Isaac Quesada. Buenos días, Gunnar. Buenos días, Isaac. Por favor, puedes dar lectura a las categorías señaladas en el nivel de audiencia. Está bien. Alto, 75 a 100, 100%. Medio de 50 al 74%.
y bajo de 0 a 49%. Genial, muchas gracias. ¿Qué significa esta escala de alto, medio y bajo, estas dimensiones? Hay que ponernos de acuerdo, cuándo es alto, cuándo es medio y cuándo es bajo. Vamos a poner de acuerdo que alto va a ser de que de 100 personas que hemos encuestado, 75 para adelante dicen que ven un programa o que conocen el programa. ¿Ya? De 75 de 100 personas adelante, 76, 77, dicen que ven un programa. Ese es un nivel de audiencia alto. Vamos a poner medio, lógicamente. Medio se refiere al punto, a la mitad. Y la mitad de 100 es 50. Pues obviamente, si alto es arriba de 75, pues medio será desde 50 hasta 74. ¿Qué significa? La mitad de las personas dicen ver un programa. O hasta 74. Decir 74, aunque también es bastante. Y bajo, obviamente, va a ser menor al 50. Es decir, que menos de 50 personas de 100 digan que ven un programa. Esta es una dimensión, una categoría. Algo muy importante, esto puede variar de autor a autor. Cuidado que ustedes piensen que, pues sencillamente que va a ser alto y medio y bajo para todas las variables de nivel de audiencia. Esto puede variar, inclusive depende del contexto. Las categorías las podemos definir nosotros conforme el contexto en el que estamos, ¿ya? Estamos hablando de una ciudad que tiene 800,000 habitantes, Cochabamba. Ya, no podemos compararla con ciudades como por ejemplo Lima, que tiene 8 millones de habitantes, o Bogotá, que tiene 10 a 11 millones de habitantes, o Buenos Aires, imagínense, 10 millones de habitantes en una ciudad, claro, en Sudamérica existe, Bogotá, por ejemplo, o Buenos Aires, que tiene más de 15 millones de habitantes. Ya, o sea, más que toda la población boliviana está centrada en una ciudad. Los contextos son diferentes. Nuestro país es diferente. Por tanto, las dimensiones y categorías que vemos en los libros, que por lo general son escritos en otros países, van a ser diferentes. Y esto lo pueden ustedes adaptar a nuestro medio, poniéndose de acuerdo en este cuadro de indicadores. Acá se ponen las categorías y los límites, y bueno, los indicadores es el porcentaje de respuestas a favor o en contra. El indicador es algo visible que permite establecer justamente en el ámbito del nivel de audiencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ajá. A ver, Jennifer Solares. Jennifer. Buenos días, Gunnar. Muy buenos días. Jennifer, ¿has podido comprender o deseas que puedas repetir la explicación o explicar de otra manera? Sí, Gunnar. ¿Has comprendido? ¿Sí? ¿O quieres que vuelva a repetir? No sé. ¿O explicar de otra manera? Por favor. Ya, ok. Es que tú me dices sí, vale, pero ¿qué no has entendido? Con precisión, para que yo pueda justamente explicar. ¡Ánimo! La última parte, por favor. Claro que Gunnar. sí. Los indicadores son los elementos visibles que permiten señalar una categoría o una dimensión dentro de las existentes. Recordemos que las categorías son elementos o estados de las variables, porque como son variables, su mismo nombre señala, varían. ¿Y en qué varían? En estados, en condiciones, que vamos a llamar dimensiones o categorías.
Entonces, debemos distinguir qué categoría o la variable en qué categoría está o en qué dimensión está. Y a partir de eso tenemos que encontrar elementos visibles en la realidad, que son los indicadores. ¿Podemos ver la cantidad de grados centígrados? Claro que sí. Para poder medir la temperatura podemos utilizar un termómetro que tiene una escala, puede ser en grados Celsius o Fahrenheit. En Bolivia utilizamos grados Celsius o centígrados, ¿ya? Y en base a eso establecer límites para definir qué categorías o dimensiones se encuentran, la variable clima o temperatura. En el ámbito del nivel de audiencia comunicacional, cuando hablamos de nivel de audiencia, podemos desarrollar 3 categorías, alto, medio y bajo, pero habrá que definir cuándo es alto, cuándo es medio y cuánto es bajo. Y para poderlo definir, habrá que investigar qué audiencia se refiere al porcentaje de televidentes. Ajá. En función de este porcentaje, que habla de 100 personas, ¿cuántas de estas ven el programa? Si ven arriba de 75, están en un nivel alto. Si ven arriba de 5 o menos de 75 hasta 50, en un nivel medio. Y si ven menos de 40 o menos de 50, en un nivel bajo. Todos estos elementos se hallan configurados como porcentaje de respuestas que pueden desarrollarse a favor o en contra, siendo esta la definición de los indicadores como tal. Pero quizás con la siguiente variable quede más claro. ¿Qué es moda? Necesito una voz seductora. Y algo me dice que José Ángel Montaño, José Ángel, Buenos días. muy buenos días. Imagínate que estás en Radio San Simón 102.4 y utiliza una voz seductora o una voz que quisieras escuchar de una persona en la radio. ¿Puedes definir qué es moda según Armstrong? Perdón si te escucho entrecortado, Gunnar. Lo siento. ¿Puedes leer la definición conceptual de Armstrong? ¿Ahora sí se escucha? Sí. Conjunto de prendas de vestir, adornos y rasgos identificado en peinados de cabello que se basan en esos gustos, usos y costumbres y que se usan durante un periodo de tiempo determinado. Gracias, eso lo dijo Armstrong. Ya esa es una definición de moda. Las definiciones las hemos puesto en el marco conceptual. En el marco de estas definiciones, identificamos las categorías. Joel, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Tengo una duda. En categorías, entonces, por ejemplo, si nuestra variable es aptitudes, ¿qué podría entrar? Actitudes, no aptitudes. Son dos cosas Actitud. diferentes. Actitudes. Sí, doctor. Si nos referimos que una variable es actitud, ¿qué actitudes pueden darse en la investigación? Por ejemplo, ser proactivo es una actitud, es decir, tener iniciativa. Porque para una investigación no hay que esperar a que nos lleguen los datos ahí sentados con los brazos cruzados y que como lluvia caigan los datos o los resultados, no. Un investigador tiene que moverse, ser perspicaz. Nos van a decir que no, algunos no quieren ser encuestados, otros no conseguimos el texto a revisar, entonces, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Una actitud sería la proactividad.
Esa sería una dimensión, proactividad, ya. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque la segunda parte de la clase conllevaría ponernos de acuerdo en las dimensiones y categorías para que ustedes puedan construirlas en base a esas dimensiones o categorías, puedan construir los indicadores, ¿de acuerdo? Gracias por la Gracias, doctor. pregunta. Gracias a ti, Joel, por la pregunta. Realmente, muchas gracias. Bien, gracias a la lectura que había desarrollado José Ángel, podemos señalar y referirnos de que cuando hablamos de categorías en moda, nos referimos a Marina, por favor, Marina García. Sí, buenos días. Muy buenos días, qué gusto escucharte. Por favor, ¿puedes dar lectura a las 3 categorías? De moda, ¿verdad? Efectivamente, es el ejemplo que estamos tomando. Prendas de vestir, adornos, peinados. Gracias. ¿De dónde salen esas categorías? Pues sencillamente salen de la definición conceptual de moda, que según Armstrong es el conjunto de prendas de vestir, adornos y rasgos identificados en peinados de cabello. Ahí está. Prendas de vestir. Ah, será la primera categoría o dimensión. Segunda categoría de dimensión, adornos. Y tercera categoría será peinados. Prendas de vestir, adornos y peinados. Serán las 3 dimensiones o categorías que vamos a distinguir. Y ahora, prendas de vestir es algo genérico. Necesitamos en la realidad identificar cuáles serían las prendas de vestir. Ya. Entonces, a ver, espero que estés conectado. Humberto Moisés. Buenos días, Gunnar. Muy buenos días, Humberto. Qué gusto escucharte. ¿Puedes, por favor, identificar, de acuerdo al cuadro de operacionalización ejemplo, cuáles serían los indicadores de la categoría o dimensión prendas de vestir? Las categorías serían blusas o camisas, chompas o chamarras, pantalones, aretes o piercing, tatuajes, anteojos. ¿Un tatuaje es una prenda de vestir? No, perdón, no, eso no sería. Unos anteojos, ¿Anteojos serían sería prendas todo. de vestir? A ver. No creo un accesorio. Sería blusas, camisas, chompas, chamarras, pantalones. Muy bien. Ahí dice A1, A2, A3. Y claro, ese A1, A2, A3 viene de la A, prendas de vestir. Excelente, Humberto. Cuando hablamos específicamente de indicadores, son algo que se puede visibilizar. Entonces, si hablamos de prendas de vestir, las prendas de vestir son blusas. Nosotros sabemos que es una blusa, ¿verdad? O levante la mano a alguien que no sepa qué es una blusa. Se las voy a presentar. Esta es una blusa. Ajá. Estas son las blusas, ¿no? Después, en el cuadro nos señala chompas o chamarras. Chompas o chamarras, que también se puede ver en la realidad. Chompas. Fíjense, se puede ver en la realidad. O chamarras. Chamarras, que también se puede ver en la realidad, ¿no? Esas chamarras. No está mal ponerse una chamarra a esta hora. Y finalmente tenemos acá a pantalones. Pantalones. Ahí está. La mayoría pantalones de mezclilla, la mayoría, ¿no? Bueno, por las tendencias que se han generado. Entonces, estos elementos son visibles.
Se los puede ver en la realidad, por eso son indicadores. Los indicadores son aquellos que se pueden identificar a partir de las categorías o dimensiones. Ahora quisiera, por favor, Lilian Rojas. Buenos días, Gunnar. Muy buenos días, querida Lilian. Qué gusto escucharte. ¿Me puedes señalar, por favor, cuáles serían los indicadores de la dimensión o categoría adornos? Perdón, Gunnar, no te he escuchado bien. Voy a aumentar el volumen de mi voz. ¿Ya? ¿Puedes dar lectura de los indicadores de la dimensión adornos? Está bien. Serían los tatuajes, los anteojos y los aretes. Muy bien. No, a diferencia de las prendas de vestir, en realidad los anteojos son accesorios. Igual los aretes, o lo que conocemos también como piercing, ¿sí? ¿Está bien el nombre en español, piercing? A ver, vamos a ver. Ya me llegó la curiosidad, y la curiosidad es propia del investigador. Eso de que la curiosidad mató al gato, bueno, en realidad sin curiosidad no habíamos tenido muchas cosas, como conocimiento científico. A mí voy a colocar piercing para ver si está bien el texto. La palabra piercing no está en el diccionario. Bueno, entonces, ¿qué puede estar, no? Piercing. Habría que identificar este accesorio si dice aretes. A ver, arete. Por palabras. Arete. Bueno, vamos a ver. O aro. Arillo de metal siempre globoso atravesando el lóbulo local de las orejas. No. ¿Cómo se definiría piercing en español? A ver, piercing es perforación. Ni siquiera es el accesorio, el piercing. Sí, adelante, te escucho, por favor. Hola. Alguien estaba... A mí me gusta aprender de ustedes. Por favor, si alguien sabe cómo se dice ese accesorio que se ponen en la nariz, ¿ya? Porque piercing significa exploración, pero perforación. ¿Hola? Bueno, creo que alguien se desanimó. Estaba a punto de participar. Pero a ver, preguntas ustedes, que yo puedo estar justamente muy trasnochado en estos puntos, ¿ya? ¿Cómo se puede definir? Bueno, saben qué son los piercings, ¿no? Alguno probablemente de ustedes tiene. Hola. Piercings. Ya. ¿Cómo se dice en español piercing? O no sé, este accesorio. Ay, Dios. Ya me dio cosa ver esto. A ver, dígame, por favor, ¿alguien sabe? Hola, ¿me están escuchando? En el ombligo también se pone. Ay, ni qué se diga acá, también en la boca. En la lengua. En el labio. Adelante, por favor, ilústreme con eso. No se escucha. Hola, no los escucho. Voy a entrar y salir. Hola, Flor, te estaba escuchando.
A ver, voy a entrar y voy a salir de nuevo, un ratito. Gracias por la pregunta, querido José. Evidente, cuando No, de nada. estamos señalando una definición, la definición nos define qué puede ingresar y qué no. Si en la definición planteada por el autor que aquí ha pedido, por eso es importante saber y respaldarse de un autor, aquí dice Armstrong, porque ese autor señaló justamente esta definición. Si utilizaríamos un autor que nos vincule también con la jerga, probablemente, aparte de prendas de vestir, aparte de adornos, aparte de peinados, se podría añadir otra categoría o dimensión que sea jerga. Claro que eso está más ligado a lo lingüístico como tal, ¿no? No sé si sería un aspecto de moda como tal, ¿no? O de generación. Pero de acuerdo a Armstrong, no. Moda se queda específicamente en prendas de vestir, adornos y peinados. Si se considera importante la jerga, pues se podría identificar a un autor que maneja esa definición, o el investigador podría incluirla en la definición conceptual. Es lo que nos permite trabajar en la definición conceptual, ¿ya? No, yo no les quiero poner muchas reglas de que elijan a un autor y como dice ese autor, se puede modificar y se podría incluir jerga, pero es un consenso entre ustedes, ¿ya? Por lo cual tu sugerencia no se descarta. Pero obviamente depende de la definición conceptual con la que estén trabajando de la variable. ¿Respondí tu pregunta? Sí, perfecto, buenas gracias. A ti, gracias por la pregunta. Y es que ustedes justamente hacen la clase del día de hoy. Pues bien, yo quiero saber si han entendido esto. ¿Por qué? Porque esta es la clave de la investigación. Una muy buena investigación básica, inclusive aplicada, considera estos puntos. ¿Por qué? Porque los indicadores son tan importantes que los vamos a contar, medir o describir. Si los vamos a contar, va a ser porque pertenecen a variables discretas. Si los vamos a medir, será porque pertenecen a variables continuas. Y si los vamos a describir, será porque pertenecen a atributos, o lo que llama nuestro reglamento, categorías conceptuales. ¿Ya? En base a los indicadores se puede contar, medir o describir una variable con la cual se puede definir el objeto de estudio. ¿Alguna pregunta de los indicadores? ¿Alguna pregunta de los indicadores antes de que les señale la tarea? Buen día, Gunnar. Genial, por favor, adelante Lorena, qué gusto escucharte. Bueno, solo quería consultar de los indicadores. ¿Tenemos que basarnos en la observación de acuerdo a la definición o es que tenemos que buscarlo tal vez en artículos o algo así? Muy buena pregunta. Si estamos señalando que son visibles en la realidad, esto implica que pueden ser observados. Claro que sí. Pero también implica a que pueden ser dialogados o se puede conversar en ellos o que alguien haya escrito de ellos. Por eso, para identificar los indicadores, se utilizan acciones. Y esas acciones son las técnicas. Hay algunos amigos que hacen investigaciones directamente de las variables o de los objetivos, les ponen las técnicas. A mí me han enseñado así. Pero no es algo preciso. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a preguntar, por ejemplo, en una boleta de encuesta? O en un cuestionario para una entrevista. ¿Qué voy a preguntar? No. La investigación ha tenido mejores didácticas y hoy, pero por hoy, de los objetivos se identifican variables. De las variables se establecen dimensiones o categorías, que son 2, por lo menos, por cada variable. Y de las categorías se identifican indicadores, que pueden ser también por lo menos 2, ¿ya? O 3, no sé, los que se puedan ver, los que sean visibles, perceptibles en la realidad. Ahora, para poder describirlos, para poder contarlos o para poder medirlos, necesito realizar acciones.
Y esas acciones las voy a denominar como técnicas de investigación. Las técnicas dependen de los indicadores. Por tanto, ¿qué técnicas vamos a ver más adelante? La estructura, la entrevista, que puede ser estructurada o no estructurada, la encuesta, la observación participante o no participante, la revisión documental, que ya la hemos hecho. ¿Dónde hemos hecho la revisión documental? ¿Quién se acuerda? En el estado del arte. Genial, gracias Paolo, en el estado del arte. Y otra técnica también que se puede utilizar a partir de la revisión documental es el análisis de contenido o análisis del discurso, ¿no? Bueno, dentro de la revisión documental. Se puede utilizar un sondeo de opinión como una técnica también, o un conjunto de técnicas un poquito más complicadas, como el grupo focal o lo que llamamos el método Delphi, ya que, bueno, es un conjunto de entrevistas, más que simplemente es más que una técnica, es un conjunto de entrevistas que se puede aplicar, ¿no? Que en su momento les voy a explicar. Querida Lorena, se puede específicamente observar, se puede relatar, se puede preguntar sobre un aspecto, pero que es perceptible a la realidad. Ya, eso es lo importante. Y eso se llama la técnica. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias, Gunnar. Algo muy importante, y nuevamente les quiero señalar, en las clases en la universidad, cada clase es tan importante porque ustedes construyen conocimiento. Probablemente, si avanzarían esto en colegio, tome esto varias horas, pero en la universidad está tomando 2 horas académicas, 90 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes son especialistas y por tanto puede ser algo nuevo para ustedes. No se queden con la duda y no piensen simplemente en aprobar. ¿Por qué? Porque esto es algo que se utiliza de manera concreta en nuestra carrera. Y vamos a ver, por eso estamos haciendo una investigación. ¿Cuánto de la investigación se utiliza en la realidad, en el trabajo? Vamos a ver específicamente eso, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, pues hay que identificar las dimensiones para que en base a ello podamos hacer la siguiente tarea. Y ahora explico la siguiente tarea. Explicamos la siguiente tarea de la plataforma del Moodle. Y por favor, nuevamente, son libres de interrumpirme para que yo pueda explicar como tal lo que ustedes pueden definir o lo que ustedes quieren señalar en este aspecto. Cuando estamos definiendo, ya que hemos definido las variables y también las dimensiones, pues hay que realizar los indicadores. Y para eso, ya en estos indicadores, en este cuadro, hay que concluir el mismo, este cuadro de operacionalización. Les voy a explicar enseguida las técnicas, las fuentes, las herramientas y preguntas o criterios que van a establecer. ¿Ya? Aquí vamos a ver las definiciones conceptuales, las categorías, los indicadores. ¿Sí? Me quedo hasta aquí, hasta los indicadores. Las técnicas vamos a definir a partir de los indicadores, ¿sí? Y esto es lo que tienen ustedes que señalar hasta el 4 de mayo. Hasta el 4 de mayo, ¿sí? Van a desarrollar este trabajo hasta el 4 de mayo. Tienen que plantear indicadores para cada categoría o dimensión de las cuales hemos presentado, ¿sí? Este es un trabajo grupal. Lo que quisiera, por favor, sí, aunque no está, hay algunas personas que figuran en el grupo que están los nombres o algunas personas aparecen en las clases, pero cuyos nombres no son incluidos en los grupos.
Entonces yo quisiera justamente saber cuál es la situación, por ejemplo, de Cristal Carminia Cosío, ¿sí? Que me llamó la atención. Lastimosamente ya no está, pero asiste a clase, por lo menos cuando llamo a la asistencia asiste, hoy no, pero sí asiste, pero no está interactuando, creo, en los grupos. ¿Por qué? Porque no les veo participar. ¿Me dejo entender? O no la incluyen en el informe. Me gustaría que me expliquen no sé, en el correo qué está sucediendo, porque no me gustaría que se perjudiquen, ¿no? La materia no se aprueba simplemente aprobando el examen, y el examen va a ser complejo, como tiene que ser, ya. Así que no se me confía mucho. El desarrollo del trabajo en equipo es el que motiva a la aprobación de esta asignatura en la construcción del portafolio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de la tarea? Sí, Gunnar. Adelante, por favor. Solo tenemos que desarrollar entonces los indicadores porque ya hemos definido conceptualmente, ya hemos señalado categorías en la tarea anterior. Sí, eso es cierto. Lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo un poco son en las categorías, ¿sí? Y ahora justamente quiero revisar ese puntito. Si me permiten revisarlo, ¿ya? O me permiten evaluarlo, me voy a poner en rango de profesor, ahora sí. El anterior punto fue dimensiones conceptuales, ¿sí? Y, a ver, voy a comenzar con, bueno, solamente 3 grupos creo que han hecho, ¿no? Eso voy a comenzar con los UPD. Y ya, ajá. Directamente me voy a ir al cuadro de operación. Ya les he, por favor, la refundamentación teórica les he revisado, ¿ya? Y tienen que mejorar de acuerdo a la fundamentación teórica. Muchas cosas, muchos elementos. ¿Dónde está la parte de...? Acá está. A ver, UPD. Ya, me acuerdo que para los de la UPD estaba en el... aquí. El conocimiento puede ser entendido de diversas formas. Una contemplación, una asimilación o una creación. ¿Ya? Estas son las 3 categorías o dimensiones que sugiere la UPD. Las actitudes, puede ser lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. 3. Y las habilidades pueden ser saber expresarse, hablar de una buena manera. Sí. Saber expresarse y hablar de una buena manera. Y las funciones son lingüística, simbólica, organizativa, social y cultural. ¿Ya? Esto es una propuesta para del grupo UPD. Sigamos. Vamos a ir al grupo Metoditos. Al equipo Metoditos. Metoditos sugiere lo siguiente. Ya. Conocimiento profesional, conocimiento sensible y conocimiento holístico o intuitivo. Como dimensiones. Dimensiones siempre es con S. Por favor, equipo. ¿Ya? Habilidades. Sociales, cognitivas, manuales, mecánicas y científicas. 5 tipos de habilidades. Actitudes. Aquí no han puesto actitudes. Por lo menos tenían que poner 2. Y funciones.
referencial, expresiva y conativa. Pero creo que han definido ustedes funciones, pero de otra función metalingüística fáctica. Creo que han definido no de funciones laborales, sino funciones de otro objeto, ¿ya? Pero bueno, esa es la propuesta de Metoditos. Vamos con la propuesta de Innova. Propuesta de Innova. Ajá. Resultados, encuestas específicos, boletas, marco teórico, variables. Voy a colocar aquí dimensiones. Dimensiones o categorías. Estoy creando un nuevo archivo, una nueva carpeta, porque ellos me han presentado un Word y en Word no se puede ver. Tengo que descargar, abrir y recién compartir. Bien. Ya que está en el Word, vamos a hacer algunos cambios de cómo se tienen que presentar las tablas. ¿Ya? Las tablas se tienen que presentar en la misma fuente, Times New Roman. Utilicen colores que no sean muy, bueno, a ver, es que aquí hay muchos colores que no están cumpliendo una buena señalización. Tienen que quitar el párrafo, ya, e interlineado simple. A ver. Acá en tabla vamos a poner una tabla. Quiero cambiarle de color. Ahora sí. Yo pondría, si quieren colocar algo resaltante, se podría colocar así. Listo. Habilidades son específicas, lógicas, intelectuales y de comunicación. Conocimiento, sustancialidad y causalidad. Actitudes, emocional, mental, espiritual, holístico. Y funciones, informativa, de comunicación y representativa. ¿Ya? Según el grupo de Innova, serían estas. Sigamos. Vamos con los infomegas. Infomegas me presentó este link. Y me presentó directamente el cuadro. Conocimientos, que sería Harold Laswell, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Sugerencias, no utilices a Harold Laswell porque no estamos utilizando la teoría de Harold Laswell. Estamos utilizando las teorías, si quieres hablar comunicacionalmente, de Roland Barthes, Charles Peirce y otros autores. Cuando ustedes, bueno, no, eso lo tengo que hacer en Word. Vamos, habilidades, no hay. Y actitudes, técnico, semántico, influyente, según Warren Beaver. Pero no estamos utilizando a Warren Beaver, porque esa es de la teoría matemática de la comunicación. Estamos utilizando a Peirce, a Barthes, entre otros. ¿Ya? Esa es la propuesta de los infomegas. Los ecos. Estamos, Luna. Sí. Estoy dando lectura a las propuestas que han presentado y que... ¿En qué parte han presentado ecos? ¿Sus dimensiones?
Al final está en un cuadrito. ¿Ves? Llegamos al final, ok. Ya. Conocimientos. Visual, auditivo, táctil, gestual, gustativa, interacción. Habilidades. Conocer y utilizar los distintos medios. Demostrar capacidad. Creatividad narrativa y expresiva. Capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Manejo adecuado del equipo. Hay algunas actitudes, ¿ya? Actitudes, positiva, negativa, neutra, proactiva, reactiva, interesada, desinteresada, colaboradora, manipuladora, pasiva, agresiva, asertiva, permisiva, emocional, racional. Son bastantes actitudes que ustedes han señalado. Vamos a identificar o tratar de hacerlas más simples, ¿ya? Duques. Los duques igual tengo que bajar. ¿Alguien está escuchando la radio? A ver, duques. Duques, ¿en qué parte han puesto? Aquí está. Habilidades. Son un conjunto de habilidades, acciones que llevan a cabo diferentes Está en actividades. el cuadro, ahí no está, en el cuadro está un poco más abajo. Más abajo. Y dice, arriba las palmas que son... Ahí está. Abajo. Muy bien. Conocimiento empírico, indirecto y científico. Ya. Y ustedes también ya han metido indicadores. Se han adelantado. Había que esperar para esta clase para poner los indicadores. Ya, o sea, había que poner conocimiento empírico. ¿A qué te refieres con conocimiento empírico? Aquí dice experiencia propia. Oye, mira, ya está la experiencia propia. Creo que no es un indicador. Ya. Investigación, comunicación y redacción como habilidades. Actitudes, positivo y negativo. Pero aquí dice estado mental y neural. Creo que no está de acuerdo estas categorías con la definición conceptual, ¿no? Funciones. Desarrolla estrategias, locución de programas y crear y dirigir espacios. ¿Ya? Me parece interesante. Se podría rescatar algo de aquí. Los indicadores había que buscar una correlación. Faltaría un poco. ¿Ya? Y finalmente, los aplicados. Para terminar, por favor, la clase ahora, ¿ya? Solamente voy a dar lectura a la tarea que han presentado los aplicados. Conocimiento, ignorante, conformista, sabio. Habilidades, inútil, mediocre, experimentado. Actitudes, introvertido, ambivertido, extrovertido. Funciones, perfil ocupacional inferior, intermedio y superior. ¿Ya? Se podrían rescatar algunos elementos. Claro que, pucha, decir que uno es ignorante es algo peyorativo. Quizás habría que mejorar, o inútil, sobre todo, ¿no? Habría que mejorar un poquito más para no ser algo ya peyorativo en función a ello. ¿Listo? Bien, lo que yo les propongo, queridos amigos, ya, como en anteriores veces, para el día de mañana, lo que voy a hacer es una fusión de todas las categorías o propuestas que han señalado ustedes. Y en base a esta fusión, poder construir justamente las categorías o dimensiones sobre las cuales van a presentar ustedes los indicadores el día miércoles de la próxima semana. ¿Y por qué? Porque este lunes es feriado. Por tanto, queridos amigos, que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga y nos vemos el día miércoles de la siguiente semana. Un gran abrazo a todos ustedes y festéjense mucho. ¿Por qué? Porque realmente están trabajando en beneficio del país. Chao, chao.